En esta ocasión analizaremos los tamaños de los átomos y de los iones. Comencemos. El tamaño de radio atómico es una propiedad periódica que nos indica cuál es el tamaño de los átomos. Y generalmente utilizamos dos tipos diferentes de radios atómicos. Primeramente tenemos el radio atómico enlazante. Este corresponde a la mitad de la distancia que hay entre los núcleos de dos átomos que están enlazados. Por otra parte, podemos hablar también del radio atómico no enlazante, que es la distancia más corta que separa a dos átomos que no están enlazados. Por lo general vamos a estar hablando en este caso de los radios atómicos no enlazantes para las especies en la tabla periódica. Podemos observar que la tendencia del radio atómico a lo largo de la tabla periódica es que este va a aumentar de derecha a izquierda a lo largo de los periodos y que esto está de alguna manera relacionado con la carga nuclear efectiva. También podemos observar que esta tendencia aumenta nuevamente, en este caso, de arriba hacia abajo dentro de la tabla periódica. Como les mencionaba anteriormente, todo esto está relacionado con la carga nuclear efectiva. Podemos pensar que entre mayor sea la carga nuclear efectiva, esto quiere decir que entonces vamos a tener una mayor atracción de los electrones de las capas externas. Si estos electrones se sienten más atraídos hacia el núcleo, entonces se van a acercar más a este. Y por lo tanto, el radio total de la especie va a disminuir. Por eso entonces vemos una relación inversa entre la carga nuclear efectiva y el tamaño. Entre mayor sea la carga nuclear efectiva, menor va a ser el tamaño de las especies. En la siguiente imagen podemos ver un gráfico donde tenemos las tendencias de los radios atómicos graficadas contra el número atómico para todos los periodos de la tabla periódica. Observemos que la tendencia general es que los tamaños van disminuyendo a lo largo de un periodo, que es el comportamiento que describimos en la diapositiva anterior. Observemos, eso sí, que hay algunos detalles, sobre todo cuando ya llegamos al periodo 4 con el elemento potasio, al periodo 5 con el rubidio, o al periodo 6 con el cesio. En este caso vemos que cuando llegamos a los elementos de transición, la tendencia de disminución lineal o relativamente lineal del tamaño de las especies cambia. Inclusive en algunos puntos podemos ver que empieza a aumentar. Eso se debe al tipo de orbitales que presentan estas especies, los orbitales D y los orbitales F. Sin embargo, para efectos del curso, no vamos a ahondar en la química de estas especies. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a seleccionar cuál será el átomo de mayor radio atómico de los siguientes conjuntos de elementos. Y tenemos tres conjuntos de elementos con los cuales trabajar. Comencemos con el primer conjunto. Tenemos las especies potasio. Vamos a identificarlas en la tabla periódica. Tenemos el litio. Y tenemos el cesio. Todos son elementos del grupo 1 de la tabla periódica. Y recordemos que al tratarse de una propiedad periódica podemos saber entonces cuál es el tamaño de las especies a partir de su ubicación dentro de la tabla periódica. Recordemos que la tendencia que sabemos para el tamaño del radio atómico es que va a aumentar de derecha a izquierda y que también aumenta de arriba hacia abajo. Dado que todos los elementos se encuentran dentro del mismo periodo, es fácil identificar que entonces, si queremos ordenarlas, seleccionar cuál va a ser la especie de mayor tamaño, lo que tenemos que hacer es buscar la que se encuentra más abajo en el grupo, que sería en este caso el cesio. Vamos ahora con el segundo conjunto de elementos. Tenemos al plomo, tenemos al estaño y tenemos al silicio. Nuevamente, las tres especies se encuentran dentro de un mismo grupo y el tamaño aumenta conforme bajamos en el grupo, así que la especie más grande de este conjunto sería el plomo. Y en el tercer caso vamos a tener flúor, oxígeno y nitrógeno. Son tres especies que están dentro del mismo periodo ahora, no dentro del mismo grupo.
Observemos que el tamaño aumenta conforme nos movemos en un periodo de derecha a izquierda, así que la especie más pequeña sería la que está más a la derecha del flúor y la especie más grande sería la que se encuentra más hacia la izquierda, que es en este caso el nitrógeno. En el ejercicio 2 vamos a acomodar los siguientes átomos en orden creciente según su radio atómico y tenemos a las especies calcio, aluminio, cromo, fósforo y también rubidio. Nuevamente recordemos que la tendencia para el tamaño de los radios atómicos aumenta de derecha a izquierda y desde arriba hacia abajo. Cuando hablamos de ordenar los tamaños de especies que no se encuentran dentro del mismo grupo o el mismo periodo, por lo general se considera que bajar en los periodos tiene más peso que trasladarse a lo largo de los grupos. Esto se debe a que al bajar de un periodo a otro estamos agregando toda una capa de electrones adicional que genera apantallamiento y esto va a afectar de manera significativa el tamaño de la especie. Pero lo que tenemos que ir haciendo es entonces ordenando a las especies desde las más pequeñas hacia las más grandes, en este caso, que sería un orden creciente. Comenzamos, sabemos que las más pequeñas son las que van a estar más hacia arriba y más hacia la derecha. El fósforo, en este caso, es la especie que cumple con esas características y va a tener el tamaño del radio atómico más pequeño. Cercano al fósforo se encuentra el aluminio, que también está relativamente arriba y hacia la derecha de la tabla periódica. Luego vamos con la siguiente especie que se encuentra ya ahora en el grupo de los elementos de transición, en el periodo que se encuentra por debajo del fósforo y el aluminio, el periodo 4. Aquí tenemos el siguiente caso que sería el cromo. Luego del cromo nos trasladamos cada vez más hacia la izquierda y tenemos una especie que se encuentra dentro del mismo periodo, pero más hacia la izquierda, que sería el calcio. Y finalmente la especie que se encuentra más abajo en la tabla periódica y más hacia la izquierda, que sería el rubidio. Ese sería entonces el orden correcto para estas especies de manera creciente de radio atómico. Otra tendencia importante que tenemos que conocer es la de los tamaños de radios iónicos, es decir, los tamaños de las especies que tienen cargas positivas o cargas negativas. Si hablamos de cationes, vamos a ver que los cationes son más pequeños que los átomos de los cuales se originan. Si comparamos el átomo de litio neutro, que tiene un radio de 134 picómetros, vamos a ver que su catión litio más 1, tiene un radio menor, 90 picómetros. Esto se debe a que si se eliminan electrones de las capas más externas, esto reduce la repulsión que hay en esa capa y así los electrones se pueden acercar un poco más al núcleo sin generar tanta repulsión. Por lo tanto, entonces, los tamaños de los cationes se ven reducidos. Si hablamos de aniones, vamos a ver que aquí son más grandes que los átomos de los cuales se originan. Por ejemplo, el átomo de azufre neutro tiene un radio de 116 picómetros, mientras que el anión azufre -2 o sulfuro tiene 170 picómetros. Esto se debe a que en este caso, con los aniones estamos adicionando electrones. Añadir un electrón a la capa más externa de la nube va a generar una mayor repulsión y esto va a hacer que los electrones se tengan que alejar para disminuir esa repulsión entre ellos mismos. Un concepto también importante que tenemos que introducir es el de especies isoelectrónicas. Son aquellas que presentan el mismo número de electrones. Podemos mencionar especies como el anión oxígeno -2 o óxido, el anión fluoruro -1, el catión sodio +1, el catión magnesio +2 o el catión aluminio +3. Todas estas especies van a tener la misma configuración electrónica, por lo tanto son especies isoelectrónicas. Vamos a decir que en un conjunto de especies isoelectrónicas, el radio de las especies va a disminuir conforme se aumenta la carga nuclear efectiva. Por eso vemos entonces que la especie con la carga más negativa, que sería el anión óxido, va a tener el mayor tamaño, mientras que la especie con la carga más positiva, que es el aluminio, va a tener el radio más pequeño. Resolvamos el siguiente ejercicio. Para cada uno de los siguientes conjuntos de átomos e iones, vamos a clasificar los miembros en orden creciente de tamaño. Y tenemos ahora
3 conjuntos de especies que involucran también especies aniónicas y catiónicas. Para ordenar especies que tengan cationes y aniones, vamos a trabajarlo de manera similar en el caso de las especies neutras. Vamos a ubicar cada uno de los elementos involucrados en la tabla periódica. En el caso de la opción A, vamos a trabajar con selenio y con telurio. Vamos primeramente a ordenar esas especies como si se trataran de átomos neutros. En el caso de que estuviéramos trabajando solamente con átomos neutros, tenemos que el orden creciente de tamaño sería, tamaño crece de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El telurio sería más grande que el selenio. Y por lo tanto tendríamos ese orden. Observemos el detalle ahora de que tenemos telurio con una carga de -2 y selenio con una carga de -2. En el caso de los aniones, cuando agregamos carga negativa, recordemos que los aniones siempre van a tener un mayor tamaño que la especie neutra. Eso se da que estamos agregando electrones que generan una mayor repulsión y obligan a los demás electrones a expandirse y alejarse más del núcleo. Por lo tanto, la especie más pequeña en este caso va a ser la especie neutra, el selenio neutro. Luego tendríamos que agregar la siguiente especie en tamaño, que sería el selenio -2. Va a tener un tamaño similar al selenio, pero va a ser ligeramente más grande debido a que estamos agregando 2 electrones. Y finalmente teníamos que el telurio neutro es más grande que los átomos de selenio en general. Si tenemos telurio con -2 electrones, esa especie va a ser todavía más grande que el telurio con carga neutra. Así que la tendencia se mantendría de la siguiente manera: selenio, selenio -2 y telurio -2. Para el caso del segundo conjunto de elementos, tenemos cobalto +3, hierro +3 y hierro +2. En este caso, cobalto y hierro se encuentran muy cerca uno de otro dentro de la tabla periódica. El criterio que va a determinar cuál es la especie más grande o la especie más pequeña va a ser la carga que tiene el catión. En el caso de los cationes, estamos quitando electrones de la nube electrónica, por lo tanto los tamaños se reducen en comparación con las especies neutras. Así que podemos decir que en este caso, entre mayor sea la carga positiva, más pequeña va a ser la especie. Por lo tanto, la especie más pequeña va a ser la que se encuentra más hacia la izquierda, que sería el hierro, y la que tiene la carga más positiva, hierro +3. Seguidamente tenemos al cobalto +3, que va a tener también una carga bastante alta, va a tener un tamaño similar al hierro, pero va a ser ligeramente más grande porque se encuentra más hacia la derecha en la tabla. Y por último tenemos a la especie que tiene la menor carga positiva, hierro +2. Como esta es la especie que pierde la menor cantidad de electrones, es entonces en la que el tamaño se reduce menos, porque la repulsión entre electrones se reduce menos. Por lo tanto, va a ser la especie más grande del conjunto. Y en el último caso, tenemos entonces al berilio +2, el sodio +1 y el neón. En este caso, volvemos al criterio de que entre mayor o más positiva sea la carga, más pequeña va a ser la especie. Por lo tanto, la especie neutra sería en este caso la más en este caso, la especie neutra, que sería el neón, sería la más grande, y la especie más pequeña sería el berilio +2. Si vamos a ordenarlo en forma creciente, tendríamos que de berilio +2 pasamos a sodio +1 y finalmente llegamos al neón. Y de esta manera ordenamos entonces las especies según su tamaño de radio
iónico y atómico.